91.5 FM con Francisco Esparza Acevedo. Hace 50 años nació el Sol de Zacatecas. Han pasado muchas plumas, han pasado muchas caricaturas, editores, directores, secciones y demás. Casi todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación, alguna vez pasamos por las filas del Sol de Zacatecas. Hoy están con nosotros dos de las plumas que más huella han dejado en este periódico. Uno, a través de las caricaturas. Otra, a través de las líneas. En especial, a través de aquellas famosas crónicas que le tuve que enseñar, pero que después me ganaba en los concursos. Silvia Montes, me da mucho gusto por fin arrimarte a los micrófonos o al micrófono. Y Pablo Quesada del Tal Yo, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Qué manera de arrimarnos, ¿verdad? Sí. ¿A ustedes dos o no, nada más a ti? Los tres. Los tres. ¿Se supone que va a ser una entrevista seria o te la vas a pasar riendo? No, arrimarnos al recuerdo me refiero. ¿Por qué eres tan...? Bueno, pues es que unos le llaman al micrófono, pues otros al recuerdo, pues cada quien le llama como quiere. Dijiste, han pasado muchas plumas, han pasado muchas caricaturas, yo diría una sola, muy célebre, la de Pablo Quesada. Y también han pasado... Es que Pablo es una caricatura, ¿verdad? Pablo es un ser muy extraordinario y es muy inteligente, con un sentido de la política. ¿De cuál Pablo hablas Quesada, tú? el Tal Yo. Okay, sí. Que todavía no ha habido quien lo sustituya, así es. Y en Pero ningún medio, ¿eh? Lo único que quiero agregar a lo que dijiste, que me pareció muy bonito, es que han pasado muchas vidas. Sí, muchas vidas, muchas historias. Cada línea que se escribió ahí, cada caricatura, cada fotografía. Por cierto, déjenme les platico que el día jueves voy a presentarles una entrevista del decano de los fotógrafos aquí en Zacatecas, José Campos Villegas. Don Pepe Campos. Efectivamente, Silvia, efectivamente, Pablo, muchas historias hemos dejado en el Sol de Zacatecas. ¿Cuándo empezaste tú? Es muy necesario. Sí, bueno, oye, si ya tienes 60 años de vida, o sea, ya, pues platícame cuándo empezaste en el Sol. No, ¿tienes más? Mira, yo no entiendo, y siempre le pregunto a mi hijo, ¿cómo le haces? Porque tú vas cumpliendo años y yo no. Yo empecé ¿Ya te alcanzó tu hijo? ¿Ya te alcanzó? Que si ya me cansó. Alcanzó. Sí, no, me rebasó, mi querido hijo. Mira, yo empecé cuando terminaba el sexenio de José Guadalupe Cervantes Corona e iniciaba el del muñeco Genaro Borrego Estrada. Y digo muñeco 1986. con todo respeto, porque yo siempre decía, es que es un muñeco y es mi muñeco. Y esos zapatitos los he de ver. Bien boleaditos. Entonces, empecé en aquel tiempo y fíjate qué suerte haber empezado en el Sol de Zacatecas, mi gran escuela, mi vida entera. Fue el cambio de entre Cervantes Corona y la llegada de Genaro Borrego en septiembre 12 de 1986. ¿Tú entraste más o menos en esa época? ¿O? Es exactamente en esa época cuando yo entro, que estamos llegando ya casi a los 30, ¿verdad? ¿Y venías de dónde? De la nada, querido. ¿Empezaste desde cero? Empecé en el Sol de Zacatecas porque me gustaba desde niña la tarea periodística. Aprendí a leer en un periódico. Entonces llegaba... En Tlaltenango. En Tlaltenango, Zacatecas, donde yo nací. ¿Llegamos allá con esta señal? Sí. Qué gusto. Y si no llegamos, ahorita la mandamos. Claro, es lo de menos, sí. Por favor, si no le decimos a Pablo. A esta feta, ¿verdad? Entonces llegaban los periodistas a donde yo trabajaba. Yo por profesión soy secretaria, fíjate, ejecutiva, muy eficiente, por cierto. Ay, por si alguien me quiere contratar ahora en estos tiempos. Y entonces, llegaban los periodistas a hacer sus notas y yo los veía con una fascinación y decía, yo quiero ser periodista como ustedes. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Decía Carmelita Velasco, Armando Solís. Entonces, cuando hubo la oportunidad que me la dio precisamente Armando Solís, porque se había portado mal conmigo, había escrito una crónica criticándome por extralimitarme en mis tareas como secretaria, porque tenía mucho control en la que era entonces Contraloría del Gobierno del Estado. Adentro tenía mucho control, era tremenda. Entonces me balconeó en una columna y eso me valió que me despidieran. Y a Armando le dio remordimiento de conciencia y me fue a buscar hasta la puerta de mi casa y me dijo, oye, saliste por esta columna y yo sé que tú quieres ser periodista y en el Sol necesitamos una periodista, una persona, ¿por qué no vienes?
Fui, hice una prueba con Wilber Patronuc, no sé si lo Sí, recuerdan. cómo no, que luego se fue al Heraldo de Zacatecas. Director entonces del periódico El Sol. Y me acuerdo que llegué y me dijo, entonces usted quiere ser periodista, y traían sus lentes y se los levantaba. Le dije, sí. Dijo, le voy a dar unos datos, a ver si puedes desarrollar una nota. ¿Y qué te dijo? Estás bien buena las letras que escribiste aquí. Sí, siempre estuvo acompañado del glamour aquel tiempo, ¿verdad? Y de la minifalda. Sí. Y entonces me dio pocos datos para la construcción de una escuela. Me dijo cuánto costaba, dónde iba a estar ubicada y por qué habían decidido hacerla ahí. Me fui a mi máquina de escribir y me salió una nota de 1 cuartilla y media, es decir, una hoja de máquina y media. Y entonces llegué con mi nota y me dijo, usted se queda a partir de este momento. O sea que por imaginación, por lo menos, para volar con la nota no me faltó. Y desde la fecha. Y hasta la fecha. Es un oficio hermoso, imposible Oye, de dejar. acabas de platicar algo bien romántico. Siempre. Hojas de máquina o papel en papel revolución, máquinas de escribir. Cuartillas, dije. Cuartillas, papel carbón, plumas, rollos fotográficos. ¿Qué cosa? Tú, Pablo, ¿en qué hacías tus caricaturas y cuándo empezaste en Fíjate El Sol? que para mí era muy difícil la caricatura hacerla, porque yo era como dibujaba y decía, es que esta caricatura es mía, no, ¿por qué tengo que entregar al periódico? Ay, Al qué principio la bonito. entregaba y no me la regresaba. Entonces lo que hacía era, los domingos, por ejemplo, hacer una caricatura, ir a la fotocopiadora a ver dónde encontraba una fotocopiadora en aquellos tiempos. Finalmente había una que estaba en el jardín Independencia, en la esquinita. Me entregaban mi copia, toda llena de polvito. Me iba caminando al Sol, entregaba mi caricatura y ya me regresaba. Eso era diario, todos Ay, los qué días. cosa tan maravillosa. Entonces era dibujar, ir a entregarla y regresarme. Pero la hacías en... La hacía en papel, tú tenías sí, en un mis papel hojas. especial, ¿no? No, hasta ahorita, hasta la fecha hago en papel en que me encuentro. No era papel cebolla, ¿cómo le llamaban ese? No. Sí, es papel bond, Una hoja de máquina. cualquier hoja de máquina. ¿Todavía las haces en hoja de máquina? Todavía les hago en hoja de máquina. A veces algún especial, pero no. ¿Tienes me sale. idea de cuántas caricaturas has hecho? No. Aproximadamente. Son miles. No sé, unas 20,000. Sí, fácil. Simplemente, ¿cuántos libros llevas? 20 y tantos. Fíjate. Oye, espérame, Silvia, ¿cuándo empezaste? ¿Y por qué empezaste en El Sol? Empecé en el 1974, haciendo una exposición que yo conseguí el recurso con el licenciado Almanza. Roberto Almanza. Me Tan buen amigo. prestó el Teatro Calderón, me dio para hacer unos carteles, yo la inauguré, yo la visité y yo la cerré. Porque nadie me conocía. Ni conocía las ciencias que tenía ahí en la exposición. Bueno, Pablo, es que ¿Te conocía Almanza? si somos honestos, no conocíamos ni la caricatura. ¿De veras? No, Sí. tanto así. No, lo bueno, que pasa es que A nivel tú, estatal. sí, a nivel estatal, tú Claro. veías una caricatura en prensa nacional, pero una caricatura En El Sol había un caricaturista que yo siempre quise quitarlo porque decía, lo ¿por qué? lograste. Bueno, sí. Se murió. Ah, sí, bueno, sí, murió, sí. Era Chesal, se filmaba Chesal. Pero no es de Zacatecas, Chesal. No, es de San Luis. De San Luis. Entonces decía, ¿por qué él tiene un espacio y yo no tengo ningún espacio? A mí me ponían en cualquier rinconcito que faltara. Si Silvia hacía una nota y le faltaban 3 renglones, ahí ponía yo para rellenar. No me acuerdo que así fuera tu historia. Sí, ¿Entramos así es. igual, más o menos en el mismo año? Yo creo que yo entré antes. Poquito, meses o años. No, pero tú en el 76 o en el 86. No, en el 80. Es que en el 74 yo todavía estaba estudiando. Y después Él sí de... estudió. Porque yo estudié, ¿eh? Y después terminé mi Fíjate, tú carrera. estudiaste ingeniería y terminaste en el periodismo. Tú estudiaste para secretaria y terminaste en el periodismo. En realidad yo no estudié Sí. para nada, queridos, porque yo tuve que ponerme a trabajar desde muy jovencita. No, yo tampoco estudié Entonces, para eso. ¿acaso terminé la preparatoria? Pero siempre tuve el buen hábito de la lectura, que les hace tanta falta a los periodistas hoy en día. Y siempre. No, lo que te pretendía interrumpirte para preguntarte si alguna vez te había hecho una caricatura, Pablo, a ti. Sí. 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 ¿Y verdad que la conservas como Sí. un tesoro? No sé dónde, pero sí la conservo. Qué manera. No te creas. Porque yo sí tengo No. 3 tuyas.
Y las 3 las tengo en un cuadro, ya se hicieron bien. No, pero mira, yo te puedo platicar de Juan Diego Chávez, de Pedro Eliel Carmona, que las tenía todas ahí en su oficina. 450 le hice a Pedro Eliel. Mucha gente colecciona las caricaturas de Pablo. Pero Pablo se enoja, se molesta por eso. Yo recuerdo alguna vez estando desde el área de comunicación social en que hacía una caricatura, un cartón, a mí no me gusta decirle caricatura a lo tuyo. Y me acuerdo que le dije, oye, el funcionario a lo que se lo hiciste se siente muy halagado por lo que hiciste, a pesar de haber sido un golpe muy fuerte. Y te pide la original o algo para ponerla en un marco. Me dijiste, no, si yo no les hago caricaturas para que se diviertan, yo no hago cartones para divertirlos. Dile que no. O sea, duro. La línea crítica siempre en todo su esplendor. Y además a él le pasa un fenómeno de lo más interesante. Cuando está el personaje a caricaturizar en el escenario público, sufre, se molesta, se enoja contigo, muchas veces se han querido desquitar contigo, te han hecho cosas, y luego se van porque todo acaba, sobre todo en la política muy rápido, y cuando llega su sustituto y les haces caricaturas al sustituto, los que se fueron alguna vez ofendidos ahora están felices. Sí, y te conviertes en su ídolo. Ese fenómeno le ha pasado a Pablo y eso es maravilloso, yo creo ¿no? que a todos. Yo creo que a todos, pero Puede ser. un caso que me vas a platicar ahorita, Arturo Romo. Le hiciste una caricatura a la esposa de Arturo Romo, ¿verdad? Sí. Y él fue a reclamar al periódico. ¿Qué pasó? Sí. En un momento él estaba harto de que las entrevistas al día siguiente salieran de todos los funcionarios un poquito criticándolos. Entonces él en un momento dijo, prohibido dar entrevistas a cualquier periodista. Nadie va a dar entrevistas. Va a ser a través de comunicación social. Del famoso Siox, con Carlos Ulises Girón, que en paz descanse. No me tocó vivir esa época. Sí, y entonces dijo, y aquel que no acate esta orden será despedido inmediatamente. No es cierto, no puede haber un gobernador que haga esa barbaridad. Bueno, Sí, eso lo dijo. Por favor. Lo dijo. Y entonces, como la señora no estaba aquí, no estaba enterada del asunto, cuando viene a Zacatecas, se le arrima a la gente y le entrevistan y saca la entrevista al día siguiente del periódico. Entonces yo saco una caricatura donde digo, pues yo creo que la señora pasado mañana será despedida del DIF porque pues aquí hay una orden. ¿No es muy tierna la caricatura? No tenía absolutamente gran cosa. Eso es, en resumen eso es. Pero a él se molesta porque, pues ¿cómo? ¿Cómo te Me atrevo atrevías? a hacer eso, sí. Ya decir que la señora será despedida. Y entonces va directamente al periódico. Yo no estoy ahí, pero en cuanto ven que va subiendo y a qué va, porque como que lo hicieron saber antes, me habla el director, en ese momento Juan Gómez, y me dice, vente porque se me hace que aquí va a haber bronca. Y entonces ya están adentro de la oficina de Juan Gómez. El gobernador. El gobernador y la señora de pie apoyada en una silla, casi a punto de caer, si yo la veía que iba a caer. Qué sensibles. Con todas sus gentes a un ladito. Y entonces dice, no vengo como gobernador, vengo como ciudadano a retarte a golpes por la caricatura que le hiciste a mi mujer, y la cual nos ha ofendido mucho. Escoge el lugar donde quieres que tú y yo nos golpeemos. Retó a Juan. No, me retó a mí. A ti. Sí. A Juan lo retó como padrino del duelo. Sí, él estuvo ahí. Claro que Juan era el responsable porque, bueno, finalmente él era el director y publicó la caricatura. Muy buen director, entre Y paréntesis. entonces yo al día siguiente, ese mismo día, bueno, iba todo planeado porque incluso Santa Cruz llevaba la grabadora, él era ahí de comunicación, llevaba la grabadora y se fue estaba en el último pedacito del cassette y votó. Y entonces voltea y le dice, ¿qué pasó? No, es que se acabó el cassette. Entonces ya lo voltea todo nervioso. Otro recuerdo, los cassettes. Sí, pone otra vez a grabar y empieza otra vez el rollo. Vengo como ciudadano, no como gobernador. Dije, este es puro teatro. Hasta la fecha los gobernadores, muchos. Y entonces yo al día siguiente le contesto una carta que sí, bueno, que sí acepto pues el reto y que en el Cerro de la Bufa y que se me ya le he hecho ahí. O sea, tú lo escribes, una carta, Sí, y le escribo la una haces carta. pública. La hago pública.
¿Qué te parece? Sí, sí, no, sí lo recuerdo. ¿Qué episodios? ¿Tuviste problemas con otro gobernador? Con todos. Con todos. Silvio y yo tuvimos uno. Con Genaro Borrego. Genaro Borrego era muy explosivo. Sí. Con Sí, él. sí. Con él. ¿Te Y acuerdas? también. Tú y yo también tuvimos un problema. Era muy apasionado. Sí, tú. Y fíjate que también fue muy por la- cerrado. Especialmente tú. Sí, yo tuve varios problemas con él. Porque yo, bueno, a mí lo que me sucedía con él. Es que tú escribiste una plana, sacaste una publicidad de un sindicato, de una agrupación de... Escribí una nota sobre el agua potable, Pancho. Bueno, es que fueron muchas. Sí, bueno. Yo creo que tendríamos que ubicarnos. Pero luego tú las escribías y me regañaba a mí. Así de nada. Una vez hice una y hizo algo ¿no? En la televisión, lo entrevistaron y se enojó. Y bueno, después a pedirnos perdón y hasta No, estábamos ahí en un... eso fue precisamente lo que yo quería contar. Escribimos... entonces estaba en la dirección Teresa Morales Duque, que siempre estuvo como encargada, sí. que justamente nunca le hicieron directora de manera formal. Y digo injustamente porque, bueno, hizo mucho trabajo en el Sol de Zacatecas, pero bueno, nunca llegó a ser la directora formal. Entonces escribimos acerca del problema del agua potable, que había mucha escasez y había diputados de oposición que criticaban el tema. Entonces, en una de esas crónicas, Pancho, yo relaté lo que dijeron los opositores sobre el tema. Él se molestó muchísimo y también Criserio Pinedo había estado escribiendo algunas notas sobre ese tema. En todo caso, había sido como una línea del periódico. Varios participamos. Y seguramente tú participaste Sí. con un cartón. Claro, ahí fue el que ya... Entonces, él tenía la costumbre, quiso instaurarla, que no le funcionó mucho tiempo, de dar una rueda de prensa cada 2 semanas. Que era todo un acontecimiento, ¿te acuerdas? Ese día había que hasta vestir de gala para ir a la rueda de prensa. Entonces, estando en esa rueda de prensa, de repente empieza a soltar frases lapidarias en contra del periódico. Me acuerdo que, entre otras, dijo que quienes estaban escribiendo en ese tono no servían a intereses del Estado de Zacatecas, sino a intereses oscuros que él temía que no fueran ni siquiera los de la empresa, y que además eso no era periodismo, eso era un desahogo de mediocres. Esa fue la frase exactamente. Yo estaba tomando nota, yo tomo taquigrafía, y tomaba mi nota de taquigrafía, y a medida que iba diciendo las palabras, me iba atorando la pluma, y decía, está refiriéndose a nosotros. Hasta que volteé con Teresa Morales, que estaba junto a mí, y volteé y le dije... Blanca estaba. Le dije, estaba blanca, exactamente, color mazapán. Y entonces le dije, mucho cuidado y te muevas, Teresa, nosotros no nos vamos a dar por aludidas, porque ella quería ponerse de pie y salirse, que hubiera sido lo más correcto, ¿no? Para demostrar en ese momento una protesta, pero muy firme. Y se aguantó. Cuando salimos, nos fuimos al baño, de coraje que tenía Tere, quería yo creo hasta llorar. ¿Y qué culpa tenía el baño? Pues así somos las mujeres, okay. Todo lo resolvemos ahí. Y entonces, cuando salimos del baño, al que encontramos fue de pie en la puerta del baño a Genaro, ya color mazapán también, y muy preocupado, porque además él siempre era explosivo, pero reaccionaba. Y luego reaccionaba, exactamente. Al instante, ya que sacaba su coraje, decía, no, perdóneme, no quise decir eso. Yo me acuerdo que conmigo tuvo que ser así como 2 o 3 veces. Perdóneme, me agarraba del codo, me acuerdo. Usted es la número 1, me decía. No, el codo, ese no es. Ese está un poco más arriba. Es que me quiso hacer una caricia en el mentón. Entonces digo, es que ese no es el codo, el Pancho, ¿verdad? Y entonces me decía, no quise decir eso, usted es una gran periodista, usted es la número 1. Me endulzaba el oído y entonces yo caía. Y llegaba a la oficina y le decía a Juan Gómez, mi querido amigo, exdirector, ex jefe, y le decía, es que hoy el gobernador del estado me regañó y me dijo tal cosa y tal otra, vengo muy preocupada. Y decía, enójate, Silvia, no te preocupes, enójate, pero es que yo amaba a ese hombre. Entonces, lo viví de una manera muy romántica, la verdad. Lo que era una injerencia directa en el trabajo periodístico, yo lo procesaba como un desencuentro con alguien a quien amaba con todo mi corazón y admiraba por su galanura. Imagínate qué inocencia, ¿no? De tiempos. Ahorita un gobernador, por muy galán que sea, y me dice algo, no lo voy a tomar como un asunto personal que me duela, sino que me voy a ofender profundamente y voy a tener serios problemas con él. Pero era la edad, era la juventud, pero el además, idealismo. Además, Genaro tenía mucho trato con la gente. Y ahora están encerrados en una esferita. Eso que dices es tan importante. Sí.
Genaro, ahí se terminaría, no, ese No, trato con Ricardo. Con Ricardo Con todavía Ricardo sigue. ya fue el exceso de trato. Sí, pero ¿Sí? a partir de ahí ya no. Se acabó. Oye, ¿te acuerdas cuando tuvimos un problema con los maestros ahí en la esquina de Hidalgo y Juárez? Que nos rompieron la mandarina. Con Murillo era Engaños. el jefe. De tránsito. Pancho Murillo era el jefe de tránsito. Sí. Había un maestro que le decían el grande, que yo sí lo veía Es que grandísimo. sí estaba grande. Y nos rompieron la mandarina en gajos. Y ahí vamos, Silvia, yo por los suelos en la avenida Hidalgo. A ti y a mí nos la rompieron Sí. juntos. Ahí fue donde yo descubrí que me gustaba escribir crónica. Con esa crónica de aquella ocasión me gané un premio porque era Sí, me lo ganaste a mí, pues cómo lo voy a olvidar. Pues, sí. Pero lo más bonito de la historia es que yo Oye, pero a eso voy. Había concursos en los que todos los días los periodistas del Sol y del Momento, sobre todo, competíamos por la nota de 8. estaba prohibido pasarnos la nota unos a otros. Sí, pero era una competencia muy Por padre. supuesto. No, que ahora son transcriptores de muchos boletines, Ay, nada más. claro. Y Ni siquiera una revolcadita al boletín, caramba. ¿Sabes cómo eres? Oye. No, yo me retiro de esta mesa, aquí, o sea. Y había concursos muy padres de géneros periodísticos que también se han perdido. Oye, había géneros. Había géneros periodísticos. ¿Qué es lo más importante? Género, crónica, reportajes. Tú eras el rey del reportaje. Sí, me gustaba mucho. Oye, uno de esos te costó también un encontronazo con Genaro Borrego Estrada porque te atreviste a decir, a ver, corrígeme si estoy en un error, que era accionista. No, dueño del Quinta Real. Del Hotel Quinta Real. ¿Cómo te atrevías? ¿Te acuerdas la que me puso? Te puso una, pero histórica. Andabas arrastrando la cobija por la avenida Hidalgo. Y otra, es que conmigo era casi de golpe. Esta vez nos separó el Chino Infante. Casi de golpe, Genaro, contigo. Por violento. Era muy violento, Genaro. Es muy violento. No, se le fue quitando mucho. Era violento, pues. Sí. Nos separó Víctor Infante ante la complacencia de Sergio Candelas. Bueno, era... Porque además Sergio se Candelas... le quitó lo violento con los periodistas. En el trato, lo arrogante y lo orgulloso y los desplantes, esos todavía los hace. Y los hace muy bien, como torero. Sí. Sigo amándolo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ok, con la complacencia de Sergio Candelas. Sergio Candelas, mira, traigo estos temas así, lo que se estaban sacando de las ruinas de Chicomostoc, el Hotel Quinta Real y el Hotel Radisson, que acababa de venir Carlos Jan González, que era secretario de Turismo. Lo vimos Sergio Candelas y yo, en el entendido de que le iba a enseñarle los temas a ¿cómo se llama? A Genaro Borrego, para que estuviera preparado con las respuestas. Así se manejaban las cosas. Vino la gente del periódico Cima, los Rosas y los Guadiana, el grupo Guadiana también. Sí. Pues a todos nos mandó por un tubo. Genaro. En ese momento se acabó la entrevista, era la tercera pregunta, y se acabó la entrevista. Híjole, siempre ha sido el eterno conflicto, ¿se dan cuenta? Yo tuve un problema muy fuerte con Genaro en su despacho también. Fui a presumirle un libro, iba junto con José Luis Pinedo, el que era líder del Espaguas. Sí, del Espaguas, que recién acababa de llegar. Entonces estábamos ahí tratando algunas cosas y me dicen, sea tu libro. De caricaturas. Sí, entonces de cartones. Traje un libro para regalárselo. Entonces me lo empieza a decir, te quedó muy bien, qué bien impreso está, te felicito. ¿Y dónde abre una caricatura y estaba su señora? Siempre las señoras. Bueno, tú. Yo tengo. Ahora no tienes ese problema. Era muy sencillo. No, sí, como que no. Ahora no tienes problema. Claro que sí. No, porque nuestro gobernador no tiene señora. No hay señora. Me refiero a las señoras. Sí. Era súper más sencillo, nada más que él sí le molestaba mucho. Entonces, ya ves que cuidaba incluso las fotografías, cuando las mandaban las fotografías de la señora a prensa, iban ya sin papada, sin cachete, sin nada, y escogía. Ese es un buen trabajo de prensa, pero además, pero con él no era necesario, porque de cualquier ángulo que lo tomaras era hermoso. La señora. Pero no él. Cuidado con ella. No, es que estás enamorada tú, pero pues... Pero ustedes no, ¿verdad? No, entonces me dice José Luis, vámonos, porque ya el gobernador se enojó. Y salimos y no me dejó salir. Se cruzó en la puerta de brazos y me dijo, no sales hasta que me hagas una promesa. Si no quieres tener más problemas conmigo. ¿Y qué le prometiste? Dinos la verdad. Quiero que me prometas que ni para bien ni para mal vas a hacerle una caricatura a mi mujer nunca más. Ya lo queremos, sí, ya, dile que sí, ya y muere. Nunca más, y nunca más.
Oye, yo quisiera Estamos hablando de Elizabeth Hoffman. Así es. Sí. Claro, claro, sí. Sí, porque luego después ya sí, no las conocí yo. Después sí. ¿Sí? Te iba a comentar. No, ya el alemán vino con Silvia Montes. Mira, dijiste hace rato un tema fundamental de aquellos tiempos y de fondo. Había mucho control desde el área de comunicación social. Era un control entre sutil, firme, pero muy real. Yo recuerdo que cuando terminaban los eventos y íbamos a nuestras redacciones respectivas a escribir la nota, era invariable recibir la llamada de Ignacio Valenzuela, Nacho, y llamaba y decía: hola, compañerita. A mí, ¿cómo me decía? Mi niña, siempre me ha dicho mi niña, hasta la fecha. No, pues es que ya parece anciano, sí. No, desde luego, desde entonces. Desde entonces. Sí. Entonces, mi niña, comprenderás que la nota es esta. Y me decía, tal cosa, casi me la dictaba. Y yo recuerdo que yo no tomaba eso, te digo, yo siempre fui muy inocente en aquellos tiempos. Yo no tomaba eso como una injerencia a mi trabajo, sino como una manifestación suya diciéndome: no sabes hacer tu trabajo, te voy a decir cómo. Pero en realidad lo que estaba haciendo era induciendo la nota para que yo escribiera lo que él quería. Así se manejaban las cosas, Pancho. Entonces, y Pablo, entonces hacer el trabajo periodístico entonces era una lucha auténtica por la libertad de expresión. Sí, yo recuerdo en tiempos precisamente de General Borrego, cuando le abrí las puertas en el momento a los Cárdenas, por ejemplo, a Raimundo y a Rogelio Cárdenas. Todavía presentamos algunas entrevistas con la oposición, pues me andaba linchando. Sí. Y teníamos un director muy sumiso, que para empezar nunca estaba ahí, y entonces sí me andaban corriendo por esas actitudes. Por eso me fui al periódico Cima. Y aparte por tu talento, porque siempre estuviste en la primera línea y sigues. Este espacio, muchas sin gracias. duda, es de mucho liderazgo. Entonces, los buenos profesionales de entonces, ahí andamos todavía. Mira, yo me colé, pero fueron escuelas muy bonitas y fuimos gente de mucha madera periodística. Somos. Pablo, gracias, Silvia. ¿Cómo adquieres tú la facilidad de diseñar, de realizar un cartón o una caricatura? No sé cómo le llamas. Bueno, empecé haciendo unos cartones muy light. Yo dibujaba a Nixon, al Papa, ya no sé quién, que nadie conocía aquí, ¿verdad? No, que nadie te reclamaba aquí. Y que nadie me reclamaba. Sí. Y un día, yo leía mucho cuando estaba chiquillo. Leía muchas revistas, que los super machos, que los agachados, que los super sabios, que etcétera. Yo leía mucho. Que también había buenas revistas. Había muy buenas revistas. Sí, y mi domingo era para comprar revistas. Yo me la pasaba leyendo. Y caí en manos de Rius en una sección que se llamaba Los Espontáneos. Así con la I, Los Espontáneos. Y entonces puso ahí a todos los caricaturistas de todo el país que lean esta revista y que estén aquí, mándenme trabajos para poder aquí en la sección de Los Espontáneos. Y cuando la leo, pues yo era un asiduo lector de los agachados, le mando mis trabajos y me los empieza a publicar en los agachados. Wow. Arriba. ¿De verdad? ¿Te acuerdas que le presenté un libro? Sí. Bueno, ya después ya nos hicimos amigos, pues. Y entonces ya me empezó a publicar en aquellos tiempos. Y yo dije, pues yo por aquí ando. Y entonces me empecé a hacer más local, más nacional, porque antes era internacional, pero el Papa y Snicks, no sé cuántos, no. Y ahora ya era más nacional. Y poquito local. Y en una de esas exposiciones, seguí trabajando la línea casi de Ríos. Ajá. Podemos decir anticatólico, medio te influyó medio ateo, claro, mucho. Su influencia. Sí. Pues mira qué tal, qué influencia. Y así me quedé con esa línea de crítico como él. Pero es que tienes Pero ahí dibujé a fuerza de estar a diario. La disciplina. Sí. La disciplina te va llevando al profesionalismo. Los felicito, me están levantando el rating. Antes tenía 4 radioescuchas y ahora ya tengo muchos. ¡Qué gusto! Que subas la caricatura, que si puedes publicar la caricatura de aquel conflicto con Arturo Romo. ¡Ay, qué buena idea!
Sí. Pues sí, pues a ver de qué estamos hablando. Sí. La hiciste en piedra, yo creo, ¿no? Sí. Oye, y luego... Laura sí que le hiciste una caricatura a su hermano que todavía conserva. A Memosic, ¿te acuerdas? Ay, nuestro amigo. Sí, claro. Qué bonito. Qué bonito, tío. No llores, espérate. Sigue enamorada tú de aquel, Pregúntale a Silvia. Y esta es muy buena pregunta. Fíjate que ahora cualquier persona a través del Twitter te ayuda mucho en las entrevistas, a través del Facebook. Ay, qué cambios, ¿verdad? Padrísima la entrevista, pero no sé quién me escribe. Aquí no tengo registrado su teléfono. Ojalá el que me dice padrísima la entrevista y me manda un beso, que espero que sea mujer, porque si no ya valió gorro, ¿verdad? Diciendo, el que me dice, el que me manda, Pancho. Sí. Me vas a obligar a recordar aquel chiste. François es sensualité. Oye, pero ahora hay muchos, tengo mucha competencia. No, François es sensualité, solo era uno. nada más y eso no era yo. Ahorita sí no es horario para decirles lo que significa. Pues aquí ya ves, yo soy... A ver, Oye, pregúntame. Oye, te pregunto, ¿qué me vas a preguntar? Yo te quiero que me saques de una duda. Ay, caray. Que traigo aquí. Bueno, A ver. Ay, tú Pablo. tienes un programa en la tarde, después, cuando se fue el oso. Sí. Todavía estábamos en tiempo de Romo Gutiérrez. Saludos Y un día, al oso. Sí, saludos al oso. Y entonces un día me llamas y me dices, viene una manifestación para ti. Le dije, ¿de qué? Dijo, no sé, déjame ver. Y guardaste incluso un volante que me entregaste, pero lo perdí, no sé de qué día. Y me dijiste, es una manifestación que viene el procurador encabezando con gente de Jerez. Y viene pidiendo tu salida del sol de Zacatecas. Y traía 200 gentes y las llevó pasó por el centro y Pancho se asomó al balcón. Y le entregaron un volante donde decía, fuera del sol de Zacatecas. Yo recuerdo eso, tienes razón. Mira, hay una amiga que dice, no me he bañado por estaros escuchando. Ay, qué hermoso. Ahorita vamos, pues. ahí platicamos. Ya te dio la dirección. Ya me dio la Es dirección pretexto. y todo. ¿Cuál era la pregunta? Muero de Tu curiosidad. experiencia con Amalia García, como en la Dirección de Comunicación Social. Previo a esto, antes a esto, Silvia Montes trabajó en el Sol de Zacatecas. Después se fue a México, estuvo en el Seguro Social. Me fui con Genaro Borrego Estrada, Bueno, efectivamente. trabajaste con él. A su equipo. ¿Trabajaste Sí, no, mira, con él en el Seguro? yo estuve platónicamente enamorada de ese señor toda la vida. Sí, cuando estaba bien joven, desde el periódico, platónicamente, que quede claro, por eso siempre hago la broma pública, porque, y seguramente no soy la única, ¿no? Pero lo admirábamos, porque aquella fina estampa, siempre la estoy destacando cada vez que puedo. Sí. Galanura de señor, clase, categoría, parecía de la realeza. Entonces, cuando se fue a México, yo lo fui siguiendo y él me dio la oportunidad de formar parte de su equipo. Le debo lo que tengo, porque gracias a ese trabajo pude comprarme una casita porque me pagaban bien, obviamente, ya desde el sector público, trabajando en el Seguro Social. Entonces, cuando regreso, venía con ánimo de quedarme quieta ya y ya estaba cansada, pues que esas tareas son muy fuertes. Quienes han trabajado en prensa de los gobiernos, y hago énfasis, trabajado, porque hay muchos que están ahí nada más cubriendo un espacio. Ya te vi. Bueno, no voy a hacer tanta historia. Regreso y me incorporo al sector público. Mi experiencia con Amalia García Medina como gobernadora del estado, yo en el área de comunicación social, una mujer sumamente cuidadosa de su manejo con los medios de comunicación, que llegaba al extremo de ser tan cuidadosa que esto podría generar la idea de distanciamiento y frialdad con los medios, sin que necesariamente lo hubiera. Ella tenía ese trato, esa personalidad, una mujer muy preparada, muy fina en el trato, pero exageradamente cuidadosa. Quería hacer todo muy bien. Recuerdo que una de las cosas que chocaron entre ella y los medios es que cuando a mí me invitó a trabajar con ella, me dijo, le voy a pedir una cosa, Silvia, mire, cuando me vayan a entrevistar, dígales a los periodistas que le digan el tema y usted me lo da en una tarjetita. Cosa que es muy común que se haga, por ejemplo, en México, los secretarios de Estado y todo el mundo, allá se trabaja así, pasas tus preguntas, se trabajaba antes así, es algo muy normal, se vale. ¿Por qué? No en un ánimo de controlar, sino para que ella tuviera elementos para dar una respuesta. Entonces eso generaba molestia entre muchos reporteros. Pero sí,
puedo decir que la experiencia con Amalia García en términos de coordinadora de comunicación social y de gobernadora fue buena. ¿Qué pasó? ¿Por qué me fui? Can. Ahorita nos platicas. No podemos irnos a trabajar, no podemos bajarnos del carro. Gracias por refrescarnos este momento de la historia. 3 grandes de la verdad en Zacatecas, modelos para los periodistas que quieren serlo. Gracias, don Pancho. Qué bueno. Qué refrescante entrevista, gran manera de comenzar el día. Ya cállense, necesito ir a trabajar. Una felicitación muy especial para los 3. Recuerden la lucha que antes existía por la nota de 8 columnas. Pablo, gracias por platicarnos lo de la caricatura con los exgobernadores. Eso ahí nada más, por mencionar algunos. Créanme que hay muchos y les agradezco a todos. Ir por la nota de 8 columnas, Pancho, era lo máximo. Todos los días estábamos en esa batalla. Luchando, sí. ¿Y qué se ganaba, Pablo? Buen periodismo. Entrevista histórica tienes que guardarla en una caja de seguridad. Sigo escuchando, sigo en Zacatecas solo para escucharlos. Ya cállense. Ay, qué muchas bonito, gracias a todos. Qué bonito, ¿verdad? Han cambiado mucho los tiempos, compañeros. Mucho, pero lamentablemente también, y no sé si están de acuerdo con lo que voy a decir, han cambiado mucho las formas de preparación. Yo insisto, ahora muchos periodistas, o muchos que se dicen ser periodistas, son transcriptores de las declaraciones de los gobernadores, son transcriptores de las declaraciones de los funcionarios. Pocos preguntan. Pocos realmente hacen una entrevista. Olvídate ya de una crónica, de una columna, de un reportaje. Y antes estábamos más obligados a eso. Hoy la competencia es más por tiempos y menos por la intelectualidad. Ahora por la preparación. Ahora se escriben telegramas desde las áreas de comunicación social, decía yo recientemente. Y malos telegramas. Bueno, en este tiempo ahora con Soto Landeros al frente, se dejaron atrás un poco los telegramas. En el tiempo de Pati Mercado se hacía mucho, yo los criticaba. Porque... Oye, felicidades, yo ni siquiera los recibía. No creas que me llegaban, los peleaba, ¿sí? Y últimamente en este tiempo también me dejaron de llegar. Es increíble, pero bueno, ese es otro tema. Pero no te pierdes de nada. Ni siquiera vale la pena entrar en ese tema. Creo que vale la pena seguir recordando los buenos tiempos, aquellos en que teníamos el idealismo del periodista con esa madera y con ese gusto por hacer y buscar la noticia, porque también la hacíamos, éramos protagonistas de eso y creo que vale la pena reconocerlo, ¿verdad, Pablo? Sí. Nosotros ¿por qué no les platicamos cómo nos divertíamos haciendo? Ahorita vamos a eso. Un saludo para Pablo Quesada. Es un tema muy peligroso. Sí, pero yo no sé nada. A mí me las mandó siempre Juan Pablo II. Las calaveras del 2 de noviembre. No es tan peligroso, pero no vamos a entrar en detalle. No. Pero ya lo evidenciaste, ya sabemos quién las hizo. Pero teníamos algunos detalles de la intimidad de los personajes. Es que, fíjate que eso era lo bueno, porque como conocíamos la intimidad de la persona, entonces nos metíamos hasta casi en la cama. Y decíamos, es que casi en la cama, entonces sabíamos que había pasado una noche anterior. Y lo ponías en una caricatura y en el verso. No, entonces eso qué divertido. Sí. Yo me acuerdo estar en una vez nos paramos tú y yo a mitad de la escalera, Silvia, subiéndola al sol. Ajá. Y ahí hicimos una calavera de tu regreso de Guadalajara. Con eso decimos todo. No, sabes que a mí no me gusta hablar en clave por respeto al público, pero no voy a platicar el detalle. Pero sí, me había enterado de alguna intimidad de un personaje en Guadalajara y llegando lo escribimos. Al personaje le había fallado algo y lo escribimos. Sí, me lo platica. Ya sabrás. No había Viagra ni nada, ¿verdad? Sí. Qué pronto entendió nuestro querido François. No, es el auditorio, dice. Un saludo a mi paisano Pablo Quesada, Jorge Robles. Rosy Caldera, no me puedo sacar el pelo por su culpa. Oye, Silvia, ¿cómo era? Otra cosa que también ha desaparecido mucho. Y no sé qué tanto te tocó vivirla a ti, Pablo. ¿Cómo era una sala de redacción en el Sol de Zacatecas? Ay, era una delicia. Para empezar, era una reunión de amigos todos los días, aunque estábamos compitiendo por la nota, llegábamos y era una conversación
permanente con chistes desgastados que se repetían todos los días. Por ejemplo, uno que me viene a la mente. Vamos a publicar una nota de Francisco Murillo Belmonte, segunda vez que lo mencionamos hoy. Es que fue un hombre muy activo en aquellos tiempos. Y también enojón, ¿eh? Y entonces, cuando no teníamos foto actualizada, decía el profesor, ¿cómo se llama nuestro? El profesor Ordaz. Busquen la foto de mi Murillo, pero ya no pongan la del suéter de rayitas. ya ni tiene pelo. Porque ya sabía que... No, es que ya se peinaba con rastrillo. Ya se peinaba con rastrillo y todavía sacábamos la foto de archivo, porque también que Esperanza... Y le mandamos un cordial saludo. Estaba Arturo Guerrero Lomas, Mario Domínguez, Cliserio Pinedo, Moctezuma. Benjamín Moctezuma. Ya estaba Rogelio Martínez. Claro, el pajarito. Ya estaba Pepe Campos. Qué bueno que lo vayas a tener a don Pepe. ¿Te acuerdas que le hicimos un homenaje? Cuando Genaro Borrego, precisamente, que le regalamos un refrigerador. Cuando cumplió 25 años de fotógrafo. Formamos la primera, fue la segunda agrupación de periodistas. Y ahí me hiciste trampa, porque éramos los dos los que estaban... claro, yo estaba en el PRI, tú eras de los perredistas ahí que andábamos. Yo ya sabía cómo hacer trampa. Estábamos en el mismo... A Ricardo Monreal ya Pedro Goitia nos acababa... es que Pedro Goitia nos acababa de enseñar cómo se hacía trampa en las elecciones. Hicimos tú estabas en nuestra agrupación Unión de Periodistas de Zacatecas. Que nos juntamos en el Mesón de la Mina. En el Mesón de la Mina, y entonces cuando íbamos a decidir quién iba a ser el presidente de la Unión de Periodistas de Zacatecas, se llevó al montón de la radio, locutores y todo, para que votaran por él, y él fue el presidente y yo fui la vicepresidenta. Y lo que hicimos de nuestras actividades pocas, no estoy aquí por güey, y yo sí era muy ingenua, Entonces, conseguimos terrenos. Claro, me acuerdo que dijimos, vamos a hacer un homenaje a uno de nuestros compañeros más destacados y con más tiempo, y le hicimos un homenaje a Pepe Campos. Y recuerdo mucho el discurso en el Teatro Calderón, con aquella dignidad. Sí. Recuerdo mucho el mensaje de entonces, otra vez, Genaro como gobernador, cuando dijo, es poco común que entre compañeros se reconozcan compañeros, y ustedes lo están haciendo, muchas felicidades. Y dentro de las cosas que pudimos reunir para darle como regalo un refrigerador, ¿ve qué ternura? Pero fíjate, qué problemón fue conseguir un refrigerador para regalárselo. Claro, fue un problemón que alguien nos ayudara a pagar el reconocimiento. ¿Te acuerdas? Tienes razón. Y no faltó algún compañero, que siempre ha habido la suspicacia, al fin periodistas, que dijeran, es que se están organizando porque van a buscar un puesto político, ¿te acuerdas? Y nosotros, por lo menos de mi parte, yo no tenía esa intención, no sé tú. Nadie llegó. Aquí estamos. Aquí estamos. Tú, Pablo, ¿qué recuerdas de las salas de redacción? Fíjate que yo nada más recuerdo porque yo llegaba a entregar mi cartón, precisamente la copia. Y siempre hacías un alto conmigo para platicar. Siempre hacía un alto contigo. Sí, siempre estábamos ahí intercambiando la nota. Sí. Tú a veces me pasabas algún tip para dibujar. Ajá. Se escuchaba el ruido de las máquinas de escribir, todo el mundo tenía su máquina de escribir. Nuestras Olivetti color gris. Sí. Con nuestras cuartillas papel Revolución. Y nuestras libretas de taquigrafía. Después se incorporaron las grabadoras, que ya era la gran cosa. No, y era una maravilla. Y íbamos... Era una cosa del diablo tener una grabadora de cassette. Era una cosa del diablo. Qué cosa tan impactante. ¿Y te acuerdas del telefax? Telefax, sí, claro. El telefax para mandar las notas. Todo el mundo se apoyaba contigo, yo recuerdo mucho, porque cuando íbamos a alguna entrevista... Bueno, sí, además de eso. Oye... Incluso déjame decirte alguna cosa que oigan, aclaren ese punto. Voy a ser indiscreto, Oye, aquí nadie nos está escuchando. Lo puede escuchar mi pastor y va a decir, Silvia, ¿de qué te están hablando? En aquel tiempo, voy a hacer un paréntesis, en aquel tiempo, una vez me dice Silvia, oye, fíjate que voy a hacer una entrevista de Genaro. Me voy a poner la minifalda más chiquita porque... ¿De veras? Sí, ¿de veras? Sí. Y se le dio la minifalda. Se ponía la minifalda y quien se enojaba era la señora, porque te veía entrar con la minifalda y lo primero que decía era, esta mujer viene a conquistar al marido. Era muy celosa, Elizabeth. Sí, mucho. Y siempre terminamos siendo tan buenas amigas. Y siempre llevaste minifalda para traer la mirada de Genaro. Pero eso me las usaba mucho Silvia. Sí, era la moda. Sí, claro, Además, hay que ser justos. Además tenía muy buena pierna. ¿Cómo que tenía? Bueno, no sé, ahora pues no está en minifalda. ¿Cómo han pasado los años? No, mucho cuidado ese tema.
Ponle Teresita la canción esa de los viejos a Silvia y a Pablo. Ahorita nos despedimos con esa canción. Pablo, en tu experiencia en El Sol de Zacatecas, en el periódico El Diario, en el periódico Imagen. En el Heraldo estuve, En el Heraldo. Antes que en el Sol. En el Heraldo, exactamente. Sí. ¿Anduviste en todos? ¿Estuvo en la época de Nacho Valenzuela como director? ¿O quién te tocó? ¿Wilber Patrón? Wilber, sí. Porque él salió del Sol. Estábamos aquí en la avenida, en la López Velarde. ¿En el callejón del Resbalón? No, en la López Velarde. Y después nos fuimos a Dice Quebradilla. Juan Carlos Guerrero, los estaba escuchando en el carro y tuve que dejarlo y correr rápido a la oficina para seguir escuchando. Mira, se nos Qué olvidó, hermoso. también estaba en el Sol. Claro, y además aprovecho para decirle Sí. algo. Tiene una persona que siempre lo sigue en su programa. Juan Carlos Rodríguez, perdón. Juan Carlos Rodríguez, ok. Bueno, Zacatecas en pero síntesis, ¿no? saludamos. Sí. Y claro que Juan Carlos Rodríguez era otro de los del equipo. Éramos de los que no nos pasábamos las notas. Él estaba en el periódico Momento. Estaba conmigo, sí. Estaba contigo. Pero es que había una competencia muy sana. Muy padre. sana, porque hoy en día, digo, no quiero desestimar el trabajo de los jóvenes, pero toda aquella magia y todo aquel tiempo tan intenso y tan bonito del periodismo se acabó, ¿o no? ¿Con qué te quedas? ¿Qué recuerdo es el que te marcó? Yo no solamente... Ya no me hables de Genal, por favor. No. Yo no solamente me quedo con la experiencia de aquellos tiempos, sino que tengo la ilusión de todavía rescatarlo, de pensar en que a pesar de todos los adelantos tecnológicos, de las redes, de todo, siempre habrá alguien con madera periodística y con el idealismo del periodista, del que quiere buscar la nota, del que quiere trascender con su nota, del que quiere cambiar algo con la nota, porque ya no solamente como un trabajo para vivir de él, sino como un trabajo para trascender, para que tenga impacto. Yo no pierdo la esperanza, Pancho, porque no puede ser que eso suceda. Ahora vemos, había desde entonces intereses de las grandes empresas, claro que sí, pero aún con eso había periodistas idealistas. Ahora ya no sé qué pensar al respecto, ¿no? O sea, es muy difícil. Y sí reconocer a quienes han logrado mantener la línea crítica desde entonces, como es el caso de Pablo y como es tu propio caso, Francisco Esparza, porque tú te mantienes en esa línea. Yo debo decir, cambié mucho porque fui al sector público. Cuando estás en el sector público, sufres una metamorfosis obligadísima, porque ves las cosas desde dentro y ya entiendes muchas de las fallas y sales y ya tienes otra visión de las cosas. Pero cuando estás siempre del otro lado, que es el caso de ustedes, es una maravilla porque siempre mantienes esa rudeza. Tú siempre seguirás siendo rudo, Pablo ni se diga. Yo veo los cartones de Pablo todos los días, eres una cosa de obligadísima consulta, oírte a ti con tu crítica y además la apertura, ¿no? Viene gente y te habla y que digan todo lo bueno que tengan que decir y el día siguiente tienes al contra. Sí. Entonces eso, qué bueno. Entonces todavía hay espacios como este. Aunque a veces los contras son muy güeyes, ¿eh? Sí. Perdón. Nada más los contras, querido. Sí. Felicidades por el profesionalismo y gozo con su desempeño, combinación perfecta. Les manda saludos Judith Guerrero. Ay, qué hermosa. Esto me gusta de Gutiérrez de la Isla, Uciel. Felicidades por tus programas, tienes a la historia de Zacatecas. Saludos a tus invitados, controvertidos, críticos, periodistas por siempre. Ay, qué belleza. Pablo, ¿tú con qué te quedas? Pues el problema es que todavía no me quedo. Fíjate que lo que pasa es que yo creo que vas haciendo etapas, ¿no? Y te detienes un poquito y sigues caminando. Yo tengo muchos recuerdos bonitos, desagradables, de todos hay, pero creo que hasta ahorita no tengo así uno que donde digas me quedo ahí. Creo que no. Todos los días escribiendo Todos los días. la historia, ¿no? Vivimos todos los días en cada momento. Sí. Fíjate que lo único que yo reclamaría en estos momentos, si me lo permites, es que de lo que estamos hablando nosotros de la historia, que somos 3 nada más ahorita, pero que hay muchísima gente Claro, hay más. muchos, sí. Sí. Nadie se ha encargado de escribirlo, ¿eh? Nadie. Están esperando, yo creo que pasen 100 años y luego se hagan los historiadores de aquellos tiempos y se remitan a esta época. Los historiadores que se dedican a escribir se están perdiendo 100 años más atrás. las Indias y la historia de la Nueva España. Sí. Pero un cronista La historia actual. ahora, la historia no hay quien escriba.
esta historia que estamos nosotros narrando, que digo, que nosotros, a lo mejor es muy de nosotros y que nos divertimos platicando. Pero han salido elementos pero muy importantes. hay cosas. No es solo de muy nosotros padres. porque trascendieron, estamos Claro. hablando de periodismo, imagínate. Pero hay muchísima gente que te puede aportar cosas y no hay Y quien sobre hacer. todo para los jóvenes, ¿verdad? Sí, para darles sí. escuela, para que se quede algo ahí, para que, pues yo, ¿a quién le dejo escuela si nadie se arrima, no? Para dejar el antecedente, siempre es importante, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Pues ándale, hay que ponernos a escribir. Hablando de, ¿nos da tiempo de platicar la anécdota del grande que nos golpeó? Sí, no, tú puedes platicar lo que quieras, o sea... Porque creo que vale la pena. Era el tiempo de las manifestaciones que también eran más auténticas, Pancho, que las actuales. Oye, y muy creativas, ¿eh? Y muy creativas. Muy creativas. ¿Te acuerdas? Los de verdad? maestros cantaban, gritaban cosas sensacionales. Sensacionales. Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas, nosotros cubriendo la marcha del movimiento magisterial, se manifestaron los del Movimiento Democrático Magisterial por la salida de Jongitud Barrios, De si no me Jongitud equivoco. Barrios. Aquí Entonces, estaba Gómez Puc. Gómez Puc. Puc, ¿verdad? Ay, quien murió, ¿te acuerdas? Sí. Que ocupó la Secretaría de De Educación. la sección ¿cómo se llamaba? Ay, Cruz Palomino. Cruz Palomino. Cruz Palomino. Entonces, después hubo la marcha de los charros. Y nosotros íbamos muy valientes y muy contentos a cubrir la marcha. Queríamos acercarnos a donde estaban todos dando los discursos. Íbamos con nuestra libreta. Sabían que nosotros habíamos cubierto también a la contraparte. Y cuando nos vieron llegar, nos asociaron con la contraparte y nos dieron con todo. Ahora sí que con los codos. Yo recuerdo mucho esa parte. Que ese grande, ese maestro charro, nomás daba fuerte y nos daba los codazos en las costillas. Sí, A no. ti y a mí. Pero yo estaba agachado y me lo dio aquí, güey. Aquí es en la boca. En la boca. Sí, en por la eso dije trampa. agachado. Hubiera brincado, pues sí, ¿verdad? Yo estaba agachado. Para quien no nos ve, yo estaba agachado y me lo dio aquí. Dice uno, caramba, ¿cómo? Uf. Me dolió hasta el orgullo. Sí, fuimos golpeados, nos dio un par de codazos, Ujú. caímos, pero caímos en un momento donde había movimiento de la marcha, Sí. del meeting que estaba Sí, ahí en plaza, sí. en la esquina de Telégrafos. Exacto. Entonces sobraron pisoteadas y te desgreñaron y te... Sí, la minifalda, quién sabe dónde quedaría. Era lo único que me preocupaba, tu chongo, ¿verdad? Y entonces salimos indignadísimos, pero conociendo, entrando ahora sí al ejercicio intenso del periodismo, a esa adrenalina que te hace reaccionar y que te pone a pensar, tengo que denunciar esto porque esto no estuvo bien. Y entonces ahí se va decantando la personalidad periodística crítica. Quiero hacer un recuerdo también de Héctor, que ese apellida, que fue nuestro director en El Sol durante Fue 15 unos días. pocos Fue días. 15 días. Héctor, El del Onix, Sí, esposo de Margarita. el esposo de Margarita, claro. sí que... Fue 2 veces director. Y las 2 veces Uno duró 8 días, otro duró 15 días. Era adorable. Y yo me acuerdo que él a mí me dio la clave para hacer el trabajo periodístico. Recuerdo que salí a reportear, qué belleza, llegabas por tu orden de trabajo, te daban tu orden de trabajo, y a salir todos los días a buscar la nota. Y me acuerdo que antes de salir me dijo, duro, sí, duro, y pegó sobre la mesa del escritorio y dije yo, perdón. Duro. Y entonces dije yo, ok, hay que darle duro a esto en el sentido de emitir una crítica. Me había mandado a ver los precios de la carne y de todo lo que había subido de la canasta básica, y llegué y dije, él me dijo que duro y con permiso, y empecé a hacer una nota crítica. Entonces ahí te das cuenta de las maravillas que se pueden hacer como posibilidad de transformación, que regresamos al meollo del asunto actual, se perdió. Sí. A mí me acababan de correr del periódico, del Sol, y me mandó a llamar Héctor y me dijo, vente otra vez, porque ahora vas a estar aquí. Duro. Como dices, duro. Era su frase, Sí, era su y palabra. entonces nos metimos duro y duró 15 días. Por duro, Oye, eso duró. te faltan un recado, Silvia. A ver. Qué sabrosa entrevista, saludos. Recuerdo que Silvia Montes me regaló mi primera grabadora reportera en El Sol de Zacatecas. No, ese ya sé quién Pero no es. sé quién es. Guillermo Correa. Ah, ok. Ya Memo Correa, ya. Sí, Memo Correa. O sea, en pañales andaría Memo Correa. ¿Qué pasó? Si no somos tan grandes. Sí, no, pues te atropelló un camión, ¿o qué te pasó? No más porque no hay cámaras. Mari Chávez, ¿quién dijo que no?
Híjole, es que Verónica Dávila, Judith Guerrero, Vero Dávila, Cristina Martínez, Laura Sig, Julieta del Río, Herrera Salinas, José Guadalupe García. En fin, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo. María de la Luz Domínguez, qué buen programa. Josefat Sandoval le está mandando una fotografía, Pablo, de cuando hacíamos las charlotadas en la Plaza de Toros. Ya aparece Arnulfo, Oscar Fernández, El Huizo, Paco Elizondo, Mino Torres, Glicerio Pinedo. Oye, ¿cuántos se nos han muerto ya también? Ay, sí, caray. Mino Torres, Bueno, Carlos Zapata, fue fotógrafo. Siempre duró mucho tiempo con nosotros en Armando los medios. García Mendiola. Sí. Pero todavía andamos, de aquella generación todavía estamos varios, ¿no? Sí, todavía. Sí, todavía, y todavía muy lúcidos todos, bueno, creo. Pues aprovechen la Silvia, Tratando de seguir cada quien en esto, ¿no? Dando opinión, en mi caso. En el periódico Página 24 dije El Sol de Tu columna la leo todos los días, eso sí. Me decías que tenías una página de internet, ¿dónde está? Qué bueno que lo mencionas, muchas gracias por mencionarlo. Tengo apenas escasas 8 o 10 semanas, quizá, o no, un poquito más. Se llama silviamontes.com.mx y ahí pueden encontrar sobre todo el género de la crónica que tanto me gusta. Te voy a ser bien honesta, ya no salgo como en aquellos tiempos a reportear y menos en minifalda. Pero sí, cuando hay algún evento especial me lanzo y me gusta escribir la crónica, trato de hacer entrevistas. Vamos a retomar eso tú y yo, las crónicas. Retómala, sí. Silvia y yo empezamos juntos hace muchos años, 1986, 87, a escribir crónicas juntos. Y era una guerra en Momento y El Sol por esas crónicas, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Y para mí una fuente inagotable para la crónica era la legislatura del Estado. Roberto de Jesús Luna, ¿te acuerdas? Jesús Luna, que también ahí anda, saludos. Ahí anda todavía, saludos para él, que estaba en el área de prensa de la legislatura. Y yo escribía la crónica generalmente con el discurso de los opositores. Me encantaba porque pues de ahí salía la buena nota. Y después Roberto de Jesús Luna hacía otra que se llamaba La Otra Crónica, para poner la parte oficial, el contra. O sea, imagínate qué padre, ¿no? Pues digo, no hay otra palabra para describirlo en aquellos tiempos. Él no trascendió mucho porque se quedó ahí, ¿no? Encerrado en la... Ahí, claro, pero de todas maneras formaba parte de aquellos tiempos, ¿no? Claro. Como nuestro querido Glicerio, que anda también ahora en el sector público. Que por cierto los manda a saludar, y también Mario Padilla. Flavio Vidales, no lo pierdan de vista. Memo Correa dice, ¿cómo han cambiado los tiempos? Ahora la minifalda la usa Pablo y Pancho. Pichi Pablo, te dije que no platicaras. No, yo todavía de vez en cuando me pongo alguna que otra minifalda. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Hablamos de la historia de los 50 años del Sol de Zacatecas, en la que de una o de otra manera fuimos partícipes, de una o de otra manera fuimos testigos y fuimos actores. Así es. Silvia Montes, muchas gracias. Gracias a ti, Pancho, y gracias porque queda este espacio. Hago votos porque siga mucho tiempo, porque sigas aquí, amigo. Yo sí le mando saludos al micrófono. Pablo Quesada, muchísimas gracias. Muchas gracias, sabes que oye, ojalá y Pablo nos dedique una caricatura estos días, ¿no? Ay, sí, no seas cruel. Juntos los tres. Y no somos las que van a venir, ¿eh? No somos ni Tania Libertad, ni Eugenia León, ni Guadalupe Pineda, ¿eh? Sí, regálanos eso. Te haces una autocaricatura. ¿Tú qué quieres que Decía Amalia, que se escriba me autofelicito. ¿Cómo dices? Así como dices, hay que escribir la historia, tú también la puedes hacer a través del dibujo. Sí, bueno, ahí está, ¿no? Sí, pero la historia del periodismo, no de nosotros, está muy difícil, pero bueno, en fin. Los mando a saludar también Pati Salinas. Ay, qué linda. Muchas gracias, Pablo. No, muchas gracias a ti por regresarnos muchísimos años atrás y quiero decirles que a los dos los he tenido yo en el programa Diálogos con Silvia Montes, que sale todavía en el canal B15. No estamos proyectando en Zacatecas por problemas de empresa, pero salimos al interior de todo el estado. Cuando proyectábamos aquí en Zacatecas, los he tenido a los dos en el programa, y quiero decir con mucho gusto que de verdad el
rating más alto que he tenido ha sido con ustedes dos, cada uno por separado. Aquí me sorprendiste hoy con la visita de Pablo, que fue maravilloso. Entonces, con la presencia, pues, entonces se subió el rating también en aquel tiempo. Ojalá podamos hacer uno pronto para el estado, para el interior del estado. Sí, pero uno serio, ¿verdad? No, está medio jamás, no sueñes. Saludos. Muchas gracias, Pablo Quesada. Muchas gracias, Silvia Montes. Bienvenidos a esta su casa. Tere García en los controles. Lo esperamos en la tarde con Cristina Velasco y Alonso Chávez y Eli Hernández. Nosotros nos escuchamos mañana aquí con La Historia y Manuel González. Y pasado mañana, recuerde, Pepe Campos y La Historia en el Sol de Zacatecas. Se están poniendo viejos algunos con 91.5 FM con Francisco Esparza Acevedo.